El evangelista Juan siempre habla en todo lo que, inspirado por Dios, en todo lo que es su evangelio, de una manera muy especial, muy peculiar, diferente de los demás evangelistas. El Señor Jesús aparece como Dios hecho hombre, por eso Él repite una y otra vez, yo soy, y cada vez que dice o hace algo es para enseñarnos cómo es Él y lo que puede hacer en nuestra vida. Y hay situaciones como esta del Evangelio de Juan y el capítulo 11 que muchas veces las usamos cuando alguien fallece en una reunión o en un culto, en un entierro. Yo lo he usado en muchas ocasiones también. Pero corremos el riesgo de pensar que ciertas partes de la Biblia, ciertos capítulos, pasajes de la Biblia son solamente para un momento determinado. Y no nos damos cuenta, sobre todo cuando vamos al Evangelio de Juan, que el Señor Jesús está queriendo enseñarnos mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y sobre todo lo que Él quiere es enseñarnos a vivir. Entonces, en ese capítulo 11 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar reacciones que tienen que ver con nuestra vida, con lo que nosotros somos. Y reacciones que tienen que ver cómo vamos a vivir. Dice el capítulo 11 y el versículo 1 que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Ellos eran algunos de los mejores amigos del Señor Jesús, así que Él muchas veces había ido a esa casa, incluso había estado con ellos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Entonces, la palabra del Señor, a partir de aquí, en el capítulo 11, nos cuenta toda una serie de detalles que nos hacen ver que se trata de una historia que va mucho más allá de lo que está sucediendo, que el Señor quiere enseñarles algo, no solamente a los tres hermanos, sino a todos los que le rodean, y que el Señor quiere enseñarnos algo muy importante a cada uno de nosotros. Y todos conocéis la historia, sabéis que el Señor sabía que Lázaro estaba enfermo y entonces, a propósito, en vez de ir directamente a casa de sus amigos, el Señor retrasa su ida. Comienza, digamos, a entretenerse, por decirlo de alguna manera, en otras cosas, dejar que el tiempo pase hasta que Lázaro, el enfermo, fallece. Y entonces el Señor dice, pues vamos allá. Y en ese momento, como que los propios discípulos no comprenden por qué el Señor quiere ir allí. Vuelvo a repetiros, porque Él quería enseñar algo muy importante y también a cada uno de nosotros. Fijaos un detalle, porque cualquier cosa que la Biblia nos dice, cualquier frase, es trascendental para comprender que el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros. Dice el versículo 5 que el Señor amaba a Marta, amaba a su hermana y a Lázaro. Y es curioso que ponga en primer lugar a Marta, porque nada de lo que hay en la palabra de Dios sobra, es inspirada por el Espíritu de Dios. Así que Juan, cuando está escribiendo, sabe lo que está escribiendo. Y lo que Dios quiere dejar claro desde el principio es que el Señor Jesús amaba profundamente a Marta, y vamos a ver ahora por qué. Y amaba también a María y amaba a su hermano Lázaro. Todos sabéis lo que ocurrió. El Señor retrasa a propósito su ida hasta que Lázaro fallece. Y dice en el versículo 17 que cuando llegó Jesús con sus discípulos, encontró que ya había 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, que ya había fallecido. Y entonces el versículo 20 nos dice que Lázaro, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Ahora fíjate la diferencia, porque estamos hablando de 2 hermanas y estamos hablando de cómo nosotros nos acercamos al Señor y cómo vivimos en la presencia del Señor. Marta va rápido, no puede esperar, tiene que ver al Señor. Y María se queda tranquila en casa. Y dice el versículo 21 que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes cuál es la manera en la que Marta reacciona después de que su hermano ha muerto? Es como reprochándole al Señor, ¿por qué no vino antes? Y nosotros vivimos muchas veces delante del Señor así, haciéndole reproches. A pesar de que le amamos, a pesar de que Él nos ama a nosotros,
a pesar de que conocemos todo lo que Él hace por nosotros, a pesar de que vive en nuestra casa, como ocurría en aquella casa. Pero lo que hace Marta es reprocharle al Señor. Marta tenía un carácter muy peculiar, era una persona muy buena, pero le gustaba demasiado tener todo 100% preparado, se preocupaba demasiado por el trabajo, quería tener todo controlado, todo tenía que estar en sus manos, nada podía escapar de sus manos. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana así. Queremos tener todo controlado en nuestras manos. Queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos. Incluso cuando no hace lo que pensamos, le reprochamos al Señor. Le decimos, Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Señor, ¿por qué no hiciste tal cosa? Señor, ¿por qué me dejaste pasar por tal situación? Y a pesar de que amamos al Señor, y recuerda el versículo que leímos antes, que Jesús amaba a Marta, y a pesar de sentirnos amados por el Señor, siempre entendemos nuestra relación con Él a base a reproches. Señor, tienes que hacer lo que yo digo. Si realmente yo confío en ti y tú me amas, las cosas no pueden ir mal. Muchas veces defendemos incluso ese tipo de evangelio, un evangelio en el que todo va bien y que si Dios nos ama y nosotros amamos al Señor, Él tiene que llegar siempre cuando nosotros queremos, tiene que hacer siempre lo que nosotros queremos. Pero Marta le dice en el versículo 22, aún ahora, en este momento, yo sé que todas las cosas que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Todavía hay algo de fe en su corazón. Y entonces el Señor le dice, tu hermano resucitará. El Señor le está diciendo, estoy aquí, no importa el tiempo en el que he llegado, tu hermano va a resucitar. Y muchas veces en nuestra vida cristiana nos ocurre lo mismo. Nosotros le reprochamos al Señor algunas cosas y no nos damos cuenta de que Él llega siempre en el momento exacto, que Él no se retrasa. Y que si Él llega hoy, si Él llegó en este momento es por una razón. Por eso le dice, tu hermano va a resucitar. Pero Marta todavía no lo comprendía. Dice el versículo 24, le contestó, yo sé que resucitará en el día final, en la resurrección en el día final. Y Jesús le dice, le responde, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, la definición, lo que el Señor le dice, la frase es realmente impresionante. Le está explicando todo el Evangelio en una frase, algo que Marta ya sabía. Le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Marta lo sabía. Había estado mucho tiempo con el Señor, le había escuchado muchas veces, sabía que Él era la resurrección y la vida. Jesús le estaba recordando algo que ya sabía. Y dejadme deciros que muchas veces en nuestra vida nos sucede lo mismo. Nosotros vivimos en un país que se llama cristiano, que las personas conocen todo esto, que saben que el Señor es la resurrección. Incluso nosotros, si vamos más cerca de lo que estamos viviendo, en nuestra propia iglesia, en nuestro entorno, sabemos todas estas cosas. Sabemos que el Señor es la resurrección y la vida. Sabemos que Él puede hacer cualquier cosa. Sabemos que Él tiene todo el poder. Pero me impresiona el Señor Jesús, porque después de decirle eso, le dice una pregunta, le lanza una pregunta a Marta, y es la misma pregunta para nosotros. ¿Crees esto? Porque muchas veces nosotros sabemos todo, tenemos en nuestra mente todo lo que Dios ha hecho, todo lo que incluso ha hecho a lo largo de muchos años, todo lo que la Biblia dice, sabemos que es verdad lo que la Biblia dice, pero ¿lo creemos? Y Marta le dice, versículo 7, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho eso, se fue. Y Marta va a buscar a su hermana. Pero como siempre, cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que leer cada una de las frases. Y a mí me impresiona esa frase, que Marta le dice al Señor, sí Señor, yo lo he creído, yo sé que tú eres la resurrección y la vida, yo sé que puedes hacer cualquier cosa. Y se va. Y muchas veces hacemos lo mismo. Sabemos lo que Dios hace, sabemos cómo es Él,
sabemos que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que puede hacer cualquier cosa. Y nos damos media vuelta y nos vamos. Y nada cambia en nuestra vida. Y mientras vivimos así, estamos perdiendo lo más bonito que existe en la vida, que es esa relación con el Señor Jesús, el depender de Él. Marta tenía que haberse quedado y decir, sí, Señor, yo lo creo, ayúdame quizás en mi incredulidad, porque te estoy reprochando que no hubieras llegado a tiempo y tú puedes hacer cualquier cosa, ayúdame, haz lo que quieras. Pero no, se fue. Y es curioso porque ella va a buscar a su hermana, a María. Ella había visto a María tantas veces a los pies del Señor, tantas veces amando y escuchando al Señor. Parecía que el mundo se paraba para María cada vez que veía al Señor Jesús, porque solo quería escucharle a Él. Le daba igual comer o no comer, tener arreglada la casa o no tenerla arreglada. Le daba igual todo, porque el mundo literalmente se paraba por estar con el Señor. Entonces Marta va a buscar a su hermana. Y si os fijáis un poquito más adelante en el versículo 27, en el versículo 27 es cuando Marta se va, pero un poquito más adelante, en el versículo 32 dice que María llegó a donde estaba Jesús y al verle, fíjate ahora en el detalle de la palabra del Señor, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué curioso. Son exactamente las mismas palabras que dijo Marta. Exactamente las mismas. Pero para María no era un reproche lo que le estaba diciendo al Señor. María estaba a los pies del Señor y estaba llorando. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo vivimos en la presencia del Señor? Queriendo tenerle en nuestras manos, controlarle, diciéndole, Señor, tienes que hacer esto. ¿Vivimos a base de reproches? ¿O vivimos cuando algo malo sucede llorando, siendo nosotros mismos, abriendo nuestro corazón al Señor? Porque esa es la diferencia y la gran lección de esta historia. Porque ¿sabes lo que hizo el Señor? Dice el versículo 33 que cuando Jesús la vio llorando y vio a los judíos que vinieron con ella y lloraban también, se conmovió en su espíritu, se entristeció. Dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Cómo vivimos nuestra vida delante del Señor? Es la pregunta. Porque la clave en la palabra de Dios es que cuando nosotros expresamos lo que hay en nuestro corazón, cuando no queremos esconder nada, cuando le decimos a Dios realmente lo que pensamos, cuando le mostramos nuestra tristeza, incluso cuando las cosas no van bien, Dios se conmueve con nosotros. Y el Señor llora con nosotros. Y era normal. El hermano de María había muerto. Y su hermana estaba llorando. Y Jesús lloró con ella. Y es normal incluso que en ese momento pues reaccionemos como Marta, reprochándole, Señor, ¿por qué no hiciste algo? Pero esa respuesta siempre tiene que ver con nuestra falta de confianza en el Señor. Lo normal es que lloremos delante de Él, porque no comprendemos lo que está sucediendo. Y eso fue lo que hizo María. Así que la clave en todo lo que está sucediendo es que hay dos maneras de vivir delante del Señor, queriendo tenerlo en nuestras manos, controlarlo, en el sentido de que todo tiene que estar perfectamente pensado tal como nosotros decimos, el Señor tiene que reaccionar como nosotros pensamos, tiene que hacer lo que nosotros decimos, o decirle, Señor, mira, no sé lo que está sucediendo en mi vida en este momento, mi hermano ha muerto y lo único que puedo hacer es llorar. Y entonces el Señor llora con nosotros. Y van a la tumba. ¿Sabéis? La historia es una historia muy conocida. Los judíos, al ver que el Señor estaba llorando, dicen, mira cómo amaba a Lázaro. Después comprenden que no solamente amaba a Lázaro. ¿Os acordáis cómo comenzamos al principio? Amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro, a los tres. Y entonces Jesús, dice el versículo 38, profundamente conmovido,
en su interior fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Recordad que hacía 4 días que Lázaro había sido enterrado, más bien puesto en el sepulcro como lo hacían los judíos, lleno de toda una especie de vestiduras y especies aromáticas y puesto en una cueva. Y dice el versículo 39 que Jesús dijo: quitad la piedra. Porque ahora el Señor va a mostrar su poder. ¿Y sabes lo que ocurre? Cuando el Señor dice: quitad la piedra, Marta, otra vez, quizás nosotros somos como ella, dijo: Señor, huele mal, ya hiede, hace 4 días que murió. ¿Te das cuenta lo que ocurre en nuestra vida cuando queremos controlar al Señor? Cuando queremos que haga las cosas como nosotros queremos. El Señor va a hacer un milagro, el Señor va a resucitar a Lázaro. Marta lo sabía porque le dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero cuando le dice: mira, quitad la piedra, está diciendo: va a ocurrir algo espectacular. Marta dice: Señor, huele mal, no se te ocurra hacer eso. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cuántas veces nosotros ponemos excusas delante del Señor? ¿Y cuántas veces muchas cosas ocurren en nuestra vida para no creer y no somos capaces de creer en el Señor? Y entonces Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros decimos: no lo hagas, huele mal. ¿Cuál es la excusa que le estamos poniendo al Señor para que transforme nuestra vida, para que la cambie por completo? No, Señor, mira, ¿quién sabe lo que van a decir mis amigos si yo soy una persona que te amo y que hablo de ti? Señor, ¿quién sabe lo que va a ocurrir en mi vida si yo empiezo a confiar en ti en vez de confiar en las personas? Señor, ¿qué va a suceder si yo tomo la decisión de orar con mi familia todos los días y estar en tu presencia y llorar a veces cuando estoy triste y ser feliz y cantar cuando estoy alegre y disfrutar todos los días? ¿Qué va a pasar? Es decir, le ponemos a Dios muchas excusas que no tienen ningún sentido. Porque como Marta sabemos las cosas, quizás conocemos al Señor Jesús, pero no somos capaces de llevarlo a nuestro corazón y de decirlo, y de decirle: Señor, sí, yo lo creo. Y estoy esperando que tú hagas lo que tú quieres. Y es impresionante que a Marta le preocupaba más el mal olor que el hecho de que su hermano resucitara. Y vuelvo a deciros que cuando la Biblia nos enseña estas historias no es para que juzguemos a Marta o que juzguemos a otras personas, sino para que nos demos cuenta de que nosotros a veces podemos vivir de esa manera. Y podemos poner muchas excusas delante del Señor para no vivir tal como Él quiere, para no vivir entusiasmados, emocionados con Él, para no entregar todo lo que somos, para no decir: Señor, haz lo que quieras conmigo, lo que quieras, no me importa. Y mucho menos me van a importar los malos olores, ¿entendéis? Hablando de una manera figurada, nada de lo que pueda ocurrir. Lo que tú decidas hacer, yo voy contigo. Cuando Marta le dice eso, el Señor le responde, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quizás volvamos solo en un momento para terminar en muy pocos minutos esa frase. Pero a mí me encanta el Señor, incluso absolutamente en todas las universidades que tú puedas ir, recorrer en todos los lugares del mundo, incluso en países teóricamente ateos. Cuando se habla del mejor maestro de toda la historia, todos tienen que referirse al Señor Jesús. Porque hacía algo impresionante. No solamente sabía cómo enseñar, no solamente sabía en qué circunstancias decirle a las personas, no solamente expresaba gracia de tal manera que hasta los niños se acercaban a él. Así que debía ser una persona encantadora enseñando y hablando, imaginaos. Sino que muchas veces hacía algo que los buenos enseñadores hacen. No decía absolutamente todo, sino que dejaba a las personas con una pregunta que tenían que responder. Y eso es lo que quiere hacer con Marta, porque, ¿sabes? Marta lo sabía todo.
Y muchas veces nosotros lo sabemos todo. Sabemos que el Señor es la resurrección y la vida. Sabemos que Él es nuestro Salvador y Señor. Sabemos que Él transforma nuestra vida. Hemos escuchado durante muchos años todo lo que Él puede hacer y lo sabemos de memoria. Pero el Señor nos pregunta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tienes que dar un paso más adelante y decir, Señor, yo sé todo eso, pero quiero creerlo. Quiero poner mi vida en tus manos. Todos sabéis lo que ocurrió. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos al cielo, oró a su Padre y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, dice, atado de pies y manos con las vestiduras que le habían puesto. Y el Señor le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y poco más adelante encontramos a toda la familia junta, disfrutando. Y dice que muchas personas creían también en el Señor al ver a Lázaro, porque no es normal que alguien que ha fallecido después de 4 días, el Señor lo resucite. Y hay un detalle en el versículo 45, y solamente con estos 2 detalles me gustaría terminar, pero hay un detalle en el versículo 45. Aparentemente la historia termina cuando Lázaro es desatado y es resucitado y es una persona nueva, y supongo que todos deben haberse abrazado al Señor Jesús, a sus amigos que estaban llorando. Empezó una fiesta sin ninguna duda. Si vas a celebrar una fiesta por algo, ningún motivo mejor que alguien de la familia resucite, creo yo. Pero no termina ahí la historia. Dice el versículo 45 que muchos de los judíos que habían venido a ver ¿a quién? A María. Vieron lo que el Señor Jesús había hecho y creyeron en Él. Esa frase me impresiona. Y vez tras vez, durante los últimos años, cada vez que leo esa frase, pienso en mi vida. Porque nosotros pensamos que son lo que sabemos lo que transforma el mundo, que son las cosas que hacemos lo que transforma el mundo, que es nuestro trabajo lo que transforma el mundo, que es incluso nuestro saber del Señor y de las cosas que Dios hace y controlar lo que Dios hace, lo que transforma el mundo, y no nos damos cuenta de que no es así. Es el amor el que transforma el mundo. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué las personas que me rodean no quieren saber más del Señor? ¿Por qué? Porque muchas veces paso tanto tiempo explicando del Señor y parece que nada ocurre. Porque lo que transforma el mundo son las personas que aman profundamente al Señor. Las que son capaces de venir a sus pies, aún en el momento más difícil, como puede ser la muerte de tu hermano, como María, llorar en la presencia del Señor. Las personas no vienen a ver a Marta. Cuando somos como Marta, somos normales, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene creencias, todo el mundo está agobiado en esta sociedad en la que vivimos por tener más cosas, todo el mundo quiere tener todo controlado y eso no atrae a nadie. Pero cuando los que no conocen al Señor, dice que todos en el pueblo venían para estar con María, ven a alguien que ama profundamente al Señor, alguien que es capaz de descubrir sus emociones, incluso y si está triste llorar, porque sabe que Dios está con él, con ella. Alguien que no puede tenerlo todo controlado, porque esta vida es imposible tener todo controlado. Alguien que es capaz de venir a la presencia del Señor y estar con Él, como en un momento derramar un perfume a sus pies porque le ama. Alguien que es capaz de tirar toda su vida por completo por demostrar su amor por el Señor. Entonces las personas ven y dicen, yo quiero lo que esa persona tiene, lo que esa mujer tiene, lo que ese hombre tiene. Y la Biblia dice que cuando todos los del pueblo, todos los judíos que habían venido a ver a María, vieron lo que el Señor Jesús había hecho, entonces creyeron en Él. Hermanos y hermanas, queremos transformar esta ciudad, este país, queremos transformar nuestra Europa. Solo el amor profundo al Señor puede hacerlo.
Solo nuestro descansar en Él 100% puede hacerlo, expresar todo lo que tenemos en nuestra vida delante de Él puede hacerlo, entregarnos por completo a Él puede hacerlo. Las personas están cansadas de conocer muchas cosas, de saber muchas cosas, de vidas perfectamente controladas, porque se dan cuenta que solo el amor, la gracia de Dios puede transformar sus vidas. Y sí, aunque sea en muy poco que podamos hacer, cuando las personas nos ven a nosotros, como ocurría con María, vienen a ver al Señor Jesús, podemos quedar tranquilos, porque la Biblia dice que cuando vieron al Señor Jesús creyeron en Él. Ya no, lo importante en ese momento ya no era María. ¿Me comprendéis lo que estoy diciendo? En ese momento, cuando vieron al Señor, todos sus ojos fueron al Señor. Y yo le pido y oro al Señor para que en mi vida, en lo poco que pueda hacer, con todos mis defectos y con todos los defectos que todos tenemos, porque no hay nadie perfecto, las personas vengan a ver cómo estoy apasionado por el Señor, cómo le amo, cómo Él transforma mi vida, cómo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón delante de Él. Y entonces cuando me ven así, vean realmente al Señor. Porque cuando le vean a Él, ya se olvidarán de Jaime, ya se olvidarán de todos nosotros, porque al verle a Él, creerán en Él. Dios está esperando que le amemos de esa manera. Y que comprendamos que incluso nuestra vida puede ser diferente, porque eso es con lo que me gustaría terminar. La pregunta que el Señor dejó a Marta es la misma pregunta que para cada uno de nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a vivir? Claro que sabemos que la palabra de Dios es verdad y tenemos que defender todo lo que la Biblia dice en el sentido de explicarlo a los demás para que lo comprendan, y tenemos que vivir trabajando para el Señor, porque el Señor nos ha dado esa posibilidad de trabajar para Él. No debemos de dejar nada de eso, pero nunca tenemos que olvidar que lo que mueve a las personas son los corazones que aman profundamente al Señor. Y que lo que hace que las personas vengan a ver al Señor Jesús es porque vienen a ver a María, es porque vienen a vernos cuando aún en los momentos más tristes de nuestra vida y estamos llorando, somos capaces de ir a los pies del Señor y decirle: Señor, tú lo sabes todo, yo no tengo a ningún lugar a donde ir, yo vengo a tus pies y aquí estoy bien. Y entonces las personas lo ven y entonces se fijan en el Señor y creen en Él. ¿No te he dicho?, le dijo a Marta, que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar en esta mañana, cada uno de nosotros? No vamos a dejar todo lo que estamos haciendo, nuestro carácter, pero yo creo que Marta tuvo que aprender ese día esa lección de descansar en el Señor y venir a la presencia del Señor, no tanto con reproches, no tanto diciendo: Señor, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello, sino sencillamente amándole con todo su ser, como hacía su hermana María. Y yo creo que toda la familia lo comprendió. Y ahora es la pregunta que nosotros respondemos. ¿Vamos a vivir viendo la gloria de Dios en el día a día, en las cosas que hacemos cada día, en todo lo que sucede, en los momentos buenos y en los momentos malos en nuestra vida? Vamos a terminar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por poder abrir tu palabra y comprender muchas cosas que el Señor Jesús hizo, no solamente en ese momento, sino lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida. Y esa pregunta que le hizo a Marta sigue siendo la pregunta para cada uno de tus hijos, tus hijas, no solamente aquí en esta ciudad, sino en todo el mundo. El Señor sigue diciendo: si crees, verás la gloria de Dios. Necesitamos venir a tus pies como lo hizo María, con todos nuestros defectos y las situaciones que no comprendemos, pero vivir a los pies del Señor Jesús, vivir con Él, cuando estamos felices o cuando lloramos, cuando comprendemos las situaciones o cuando no las comprendemos, cuando nuestra fe es más grande o cuando es más pequeña.
sea cual sean las circunstancias en nuestra vida, necesitamos vivirla con el Señor Jesús, vivir a sus pies y entregar todo lo que somos delante de Él y vivir entusiasmados por alguien que fue capaz de entregar toda su vida por nosotros, que lo dio todo, que lo abandonó todo por ir a una cruz en el lugar de cada uno de nosotros. Llenos de tu espíritu, ese espíritu de amor y gracia, que trazó un plan tan impresionante, Padre, que nosotros, por más que le demos vueltas en nuestra mente y meditemos, jamás podemos llegar a comprender un amor tan extraordinario con cada uno de nosotros. Y por eso, en esta mañana simplemente te pedimos que nos ayudes a disfrutar de ese amor y que los demás vean cómo ese amor es lo que mueve nuestra vida y así puedan llegar a conocer al Señor Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.